y empieza a bajar el bolo, como lo ven acá, y se detiene la pared. Recordar que cada estímulo de distensión me va a activar la transferencia del peso nervioso mientérico de Edwards, que es inervación intrínseca del tracto intestinal. Entonces, justo en ese momento comienza el pericarditismo. Comienzan unas ondas de contracción a este nivel que empiezan a empujar ese bolo. Ahí hay contracción, que van a ser ayudadas por la gravedad. Porque cuando nosotros comemos sentados o comemos parados. Normalmente no comemos acostados ni comemos de cabeza. Normalmente. Entonces, por supuesto, esto se ve beneficiado por la gravedad. Se dice que ese bolo en el peristaltismo primario puede descender en una velocidad de 8 a 10 segundos, pero por la gravedad esa velocidad va a incrementar al punto de que el bolo puede bajar en cuestión de 5 a 8 segundos. Ahora, ¿qué pasa? Si hay un peristaltismo secundario, que es que si alguna parte de ese bolo no logró descender por completo y pasar hacia el estómago que lo está esperando con una relajación receptiva, entonces está el peristaltismo secundario. El peristaltismo secundario no es más que la continuación de esa onda primaria peristáltica que va a seguirse propagando y que se va a seguir estimulando porque el bolo sigue trancado allí. Sigue trancado y sigue despertando el mentérico de agua, sigue mandando la señal para que haya peristaltismo. ¿Y qué pasa? Va a seguir contrayéndose hasta que llegue el punto que logre vaciar el esófago hacia el estómago. Aquí hay algo importante, y es que el tercio superior del esófago es músculo estriado, mientras que los dos tercios inferiores es musculatura lisa. Entonces, el tercio superior es control voluntario, ¿ok? Y viene dado por el esofaringe y el vago. Mientras que los dos tercios inferiores, como es musculatura lisa, principalmente viene controlado por el mentérico de agua. Así que no se nos vaya a olvidar esa sección. Luego, entonces, ¿qué pasa? El bolo va a pasar al estómago, pero aquí se consigue con un esfínter, que lo mencionábamos en la primera clase. Ese esfínter es el esfínter esofágico inferior. Desde el momento en que el bolo es deglutido, ese esfínter ya tiene la orden por el mentérico de agua de relajarse. Él queda contraído y el mismo que generaba las contracciones con la excitación en este nivel, la acetilcolina. Mientras que cuando se libera óxido nítrico u otro péptido, que es nuevo, se lo voy a presentar ahorita, el péptido inhibidor vasoactivo o abreviado EIP, ese péptido junto con el óxido nítrico, cuando es liberado para el mentérico de agua, lo que hace es relajar, no lo contrae. Entonces, al inhibir esa contracción, él se relaja y permite el paso del bolo hacia el estómago. ¿Qué pasa? Que ese esfínter tiene varias partes, fíjense. Tiene el esfínter propiamente, que es la musculatura, la continuación de la musculatura longitudinal y circular, que viene de la estructura que ya mencionábamos general del tracto, y tiene una porción extrínseca, que se la da la porción de los pilares del diafragma. Esto es muy importante porque el músculo liso, longitudinal y circular, ya les dije que respondía al mentérico de Edwards. Por ende, se va a relajar cuando viene la diversión y se va a contraer en el resto del tiempo, en los periodos interdigestivos. Pero el pilar del diafragma, él no responde al mentérico de Edwards, porque no tiene nada que ver con el tracto intestinal. Él está llamado por medio freno. Y él entonces va a responder o se va a entregar con la respiración. ¿Qué pasa? Cuando, por ejemplo, ustedes inspiran, ¿qué ocurre en ese momento? En ese momento aumenta la presión intraabdominal y el diafragma baja, ¿verdad? El diafragma baja porque se extiende todo el tórax. Entonces, al el diafragma bajar, me comprime todos los órganos abdominales. Y en ese momento, como aumenta la presión intraabdominal, todo lo que está por acá, abajito, incluyendo el estómago, va a querer subir, porque está aumentando la presión, como si yo estoy empujando, ¿sí me entienden bien? Entonces, eso va a querer subir. ¿Qué pasa? Que ahí, por eso que sabe el cuerpo tiene ahí el esfínter esofágico inferior, porque él tiene que trancarse en ese momento de la inspiración y lo hace gracias a esta musculatura que le permite, extrínseca, que le permite el diafragma a través del frénico, contraerse en este momento para que cuando usted inspire no se le venga todo el ácido gástrico al esófago o incluso ya a la boca, que es la enfermedad del tubo gastroesofágico. Porque, bueno, todo eso produce pirosis, produce malestar,
Entonces, fíjense, ese esfínter pseudomónico inferior tiene que relajarse, ¿verdad? Porque en el momento que llega ese abajo tiene que relajar para que pueda pasar el alimento. Pero, ¿qué pasa si él se queda contraído? ¿Qué pasa si se queda contraído? No pasa la comida, ¿verdad? Y es una enfermedad que existe. Esa enfermedad se llama ataraxia. Este es un trastorno, muchachos, en el que ese flujo entérico de agua no está bien desarrollado o no existe en ese paciente. Porque, por ejemplo,
el segmento subsiguiente se prepara para poderlo recibir. Entonces, ¿qué es un movimiento propulsivo? Les acabo de decir que es lo que va a permitir la movilidad de ese bolo. Entonces, vamos a ver aquí con el teórico. Vamos a imaginarnos que este es el asiento final, que este es el esófago, que este es el estómago, cualquier parte del cráneo. Entonces, les dije que el bolo propulsivo va a mover, va a desplazar, y lo va a desplazar siempre en sentido caudal, anal, ¿ok? Nunca para atrás. Vamos a suponer que la persona ya debutó, entonces por aquí empieza, aquí está el bolo. Digamos que entonces aquí se abombó, ¿verdad? Se abombó para el término de decir distensión. Esa es la señal aferente que va a despertar aquí al peso mecánico. Entonces se va a activar ahora el anillo de contracción. Vamos a suponer que aquí está el bolo. ¿Qué pasa con el movimiento peristálico? Se dice que 2 a 3 centímetros proximal, o sea, anterior, detrás de ese bolo, va a iniciarse un anillo de contracción. O sea, si el bolo está aquí, 2 a 3 centímetros antes, proximal, cefálico, se va a iniciar un anillo de contracción. Y ese anillo de contracción se va a ir propagando a lo largo de todo ese tubo. De manera de que, tengan en cuenta. Vamos a suponer que el bolo está aquí. Entonces, aquí se genera un anillo de contracción y se mueve un poquito, ¿cierto? Se mueve otro por acá, se mueve otro por acá, se mueve otro por acá, se pone otro por acá, hasta que lo va empujando. Eso es el peristaltismo, ese es el movimiento propulsivo. Y eso viene estimulado por la sustancia P y por la acetilcolina. O sea, ahí tú lo puedes ver como que hubiera una especie de brinco, pero no, es un desplazamiento, porque acuérdate del principio. El principio se va activando al unísono, toda la fibra porque es demasiado rápido, por lo que hablamos de la regeneración individual. Entonces es como nada que simplemente se va propagando hasta que va desplazando y liberando al intestino o al tracto del contenido. Ahí es donde voy. Fíjense. Ustedes se pueden preguntar, pero ¿y por qué siempre se va en dirección caudal y por qué no se devuelve? Bueno, una de las respuestas de eso pudiera ser la presencia de los esfínteres, que dijimos que siempre estaban separando dos estructuras y evitaban precisamente la regulación. Pero, por ejemplo, vamos a ver, aquí no hay esfínter. Aquí en el esófago nada más está el superior y el inferior, pero en todo el resto del trayecto no hay esfínter. En el mismo estómago tampoco, está el esfínter esofágico inferior, que lo separa aquí, y luego el píloro más abajo, pero en todo el cuerpo básico no hay nada. ¿Por qué no se devuelve? Es por lo que está preguntando. Porque, tengo otra vez, porque cuando aquí está el bolo y proximal a él se empieza a generar la onda de constricción que lo va empujando, recuerden que la musculatura lisa se divide en dos, una interna que era circular y una externa que era longitudinal. Entonces, la que es proximal al bolo, la circular, se contrae. Atención a lo que se me pregunta. La circular se contrae, la proximal, pero la longitudinal se relata, ¿ok? Pero eso es la parte proximal, o sea, anterior al bolo, pero después del bolo se invierte el reposo. Ahora, la que se contrae es la longitudinal y la que se relaja es la circular. Y eso es la ley del peristaltismo, que eso es lo que me permite que ese bolo siempre se mueve en dirección anal y caudal y nunca se termine devolviendo. Es esta imagen que ven acá. Se distiende, se genera la conducción peristáltica y entonces la porción distal del bolo que lo va a recibir ocurre una relajación receptiva. En ese momento, el que se relaja es el circular y el longitudinal es el que se contrae. A diferencia de la parte proximal. Creo que en eso les queda muy claro porque se les voy a preguntar y ya avisar a más resultados. Esto también es la pregunta que me hacía su compañera la vez pasada. Ella me preguntaba, doctora, pero entonces cuando nosotros pasamos el periodo de ayuno, es cuando nos empieza a sonar la barriga. ¿Eso por qué ocurre? Me preguntaba ella. Y yo les hablé más o menos en ese momento del complejo motor migratorio. El complejo motor migratorio es que cuando hablamos de complejo motor migratorio, vamos a hablar de un periodo de ayuno, en un periodo fermentativo. Aquí no estamos hablando de periodo de alimentación, ¿ok? En un periodo de ayuno, un periodo digestivo, el que se activa es el complejo motor migratorio. Y se activa desde el estómago hasta el hilo terminal, o sea, hasta el momento que termina el intestino.
los fluidos del lápiz periférico para terminar formando las heces. El volumen ya lo vamos a ver, esto lo voy a explicar. Vamos a terminar esto para que sigamos. Entonces fíjense, ¿qué es lo que ocurre en el movimiento de segmentación? A ver si no me... Aquí llegó la comida. Nuevamente se generó una onda de compresión proximal, pero ahora también se generó una distal. Pero no, fíjense que quedó así como los chorizos, las salchichas cuando vienen así juntas, ¿verdad? Okay. Y esto está pasando y también en todo. Eso no es nada más que pasa aquí. Se encontramos aquí y aquí está la comida, aquí está el todo. Y de repente viene otra onda, otro nivel de compresión y controlamos aquí, otra vez que estoy bien en medio. ¿Qué pasó ahí? No se movió, ¿verdad? No se movió porque no es lo mismo de la relación receptiva. Se consiguió un obstáculo, o sea, no se movió. Pero se movió para dónde, porque sí se movió para atrás. Él hizo esto, ¿verdad? Así hizo. Y entonces, ¿qué finalidad hace eso? Mezclar. Es como que ustedes hagan esto. ¿Sí me entienden? Se mezcló. ¿Se mezcló con qué? Con la secreción mucosa, con la secreción gástrica, con el jugo pancreático, con todo lo que hay en ese contenido. Para volverlo un quimo, porque parece que del estómago al duodeno, él ya pasa a llamarse quimo, que es un bolo que ya es prácticamente líquido y muy turbio, porque lo que llega al duodeno y el intestino general tiene que ser con esa consistencia para que el intestino lo pueda procesar. Entonces, ¿qué otra cosa ocurre? Vamos a verlo con eso. Y es que, aparte de eso, fíjense la ventaja que me da el movimiento de segmentación. No solamente que lo mezcla, sino que también permite, vamos a suponer que este es el bolo. Obviamente no es sólido, muchachos, ya les dije que es muy líquido. Vamos a suponer que este es el bolo. Vamos a suponer que esto es lo que está aquí adentro. Entonces, si yo lo tengo aquí estancado y pasó para acá, se mezcló, se vuelve líquido. Y ahí está absorbiendo. Pero al mismo tiempo que él hace este peloteo, fíjense que él va exponiendo distintas superficies de contacto a la mucosa. De repente está exponiendo esta parte, pero se movió para acá y ahora expone la verde, y se movió para acá y se abrió un poquito y ahora expone esta, y se movió para acá y se abrió un poquito y ahora expone esta. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, esto lo que permite precisamente es que exponer varias partes de ese bolo para que todo el contenido verdaderamente sea aprovechado y absorbido por las microvellosidades intestinales. De manera que no quede nada, o sea, aprovechar lo más posible para que no desperdiciar lo más con las heces, algo que pudo haber sido el requerimiento basal de ese cuerpo humano. ¿Vamos bien aquí? Ok. Entonces, fíjense, esos movimientos de mezcla y de segmentación pueden durar entre unos 5 y 30 segundos. Y luego se van generando nuevos con la finalidad de mezclar y segmentar ese bolo. La anatomía del estómago, fíjense acá, tenemos aquí el esófago, que está el esfínter esofágico inferior, esto es el fondo gástrico, esto es el cuerpo gástrico, esto es el antro gástrico, y aquí está el esfínter pilórico, que es la parte que les dije que no dejaba pasar las partículas que midieron más de 2 milímetros. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las funciones motoras del estómago? El estómago puede almacenar, tiene la función de reservorio. ¿Por qué? Porque todo lo que llega del esófago no lo va a pasar a el estómago del duodeno. El duodeno, a través del reflejo que vimos en la primera clase, del reflejo enterogástrico, le dice, ya va, no me vas a hacer más comida porque no he digerido lo que ya me mandaste. Vamos a esperar. Y en ese momento el estómago entonces es reservorio. Cuando el duodeno le dice a la bueno, sí, dale play, mándale más comida, se libera la comida del píloro y así sucesivamente. Pero cuando está perfectamente coordinado. La otra función es la mezcla de estos alimentos con la secreción gástrica. Vamos a ver en una clase muy específica para ello que sepa. Creo que se apagó la corneta. Con el ácido gástrico, porque el ácido va a permitir precisamente la digestión, sobre todo de la proteína, y se va a mezclar con el moco que pueden producirse también en las células estomacales. Y
Y al contraerse, vamos a suponer que este es el estómago, entonces yo hice esto, ¿verdad? La cito diagonal, paz, con fuerza. Supone que aquí debería, teóricamente el píloro está relajado y dejar pasar el alimento. Pero caso contrario es que el píloro también se contrae. Y en ese justo momento, como el brazo está chiquitico, solamente va a pasar lo que sea líquido. Y el resto, al hacer esto, se va a devolver hacia arriba, hacia el cuerpo, hacia el fondo. Y en ese momento que ocurre eso, es precisamente para asegurar el mezclado, la segmentación y la trituración de esos alimentos que no fueron bien masticados o que no pudieron procesarse bien con el ácido gástrico hasta que cumplan esa condición y puedan pasar por el píloro para ir hacia el duodeno. Entonces fíjense que más o menos cada hoja cristalina lo que va a buscar son apenas unos cuantos mililitros de ese tipo hacia el duodeno, que cumplen con esa condición. Pero si está muy regular, por ejemplo, los alimentos que van a pasar van a variar. Si usted se come una hamburguesa de pollo frito con papas fritas y la acompaña, por ejemplo, de una ensalada, todo lo que sean carbohidratos lo va a pasar ese píloro se va a vaciar de una manera más rápida que los otros grupos alimentarios. En segundo lugar, lo que va a pasar más rápido van a ser las proteínas. Y lo último que se vacía son las grasas. Las grasas son las que tardan muchísimo más en vaciarse. Entonces decimos que más o menos los carbohidratos tardan de 1 a 2 horas. Las proteínas, los péptidos, tardan más o menos de 2 a 3 horas. Y de 4, incluso hasta 6 y 8 horas las grasas, si por ejemplo una comida muy copiosa. Los líquidos o el agua sí pasan rapidito, pasan prácticamente al instante, no tardan nada. ¿Qué ocurre? Que por supuesto hay factores que lo regulan, lo que yo les decía. El duodeno es el principal comandante. Él le dice al estómago, ya va, estoy full, estoy digiriendo, espera, que no me mandes más comida. Entonces, ¿cuáles son los factores que inhiben el vaciamiento por parte del duodeno? El grado de función del duodeno está demasiado lleno, tienes que esperar, que no me vas a mandar más. La presencia de cualquier grado de irritación de la mucosa duodenal, lo que yo les decía, el alimento a veces es muy ácido y el pH local, cuando llegue ese quimo al duodeno, baja tanto que baja por lo menos a 2, a 3 de pH, es demasiado ácido. El duodeno no funciona como el estómago, un pH tan ácido, él lo hace un pH mucho más alcalino. Para que ocurra la digestión, y ya lo vamos a ver, en el duodeno, él tiene que trabajar más bien un pH que tiene base a la alcalinidad, porque si no las proteínas y las enzimas que funcionan en él no se activan, a diferencia del estómago. Entonces, ese acidez pudiera estimular para inhibir el vaciamiento del estómago. El grado de molaridad, los químicos son demasiado hipertónicos que pueden alterar las molaridades que no son isotónicos, suelen inhibir el vaciamiento. Y también la presencia de determinados productos de la degradación del quimo, sobre todo las grasas y los péptidos. Y encima, hormonas como la colicistoquinina, la secretina y el péptido inhibidor gástrico, cuando ellos se liberan por acción de las comidas copiosas, suelen inhibir el vaciamiento gástrico. Por el caso contrario, los factores que estimulan el vaciamiento, pero por parte del estómago, precisamente es el aumento del contenido luminal en el estómago, no el aumento de la presión. Yo quiero que les quede claro. Llega comida en el estómago. Pero él siempre se va a dejar un máximo de 0.8 o 1.5 litros para albergar. Y no va a pasar de eso. De manera que como no pasa de eso, la presión intragástrica no
proteína, usted dijo de que primero sería carbohidrato más rápido que proteínas. Primero los Sí, carbohidratos. porque no se procesan como tal, no hace un cambio de pH con el pH. Sí. Las fibras, bueno, lo que pasa es que con las fibras, recuerda que las fibras no se digieren rápidamente. Cuando tú mandas a un paciente a comer mucha fibra, por ejemplo, un paciente que tiene estreñimiento, o sea, que no lo actúa con frecuencia, y tú le dices, mira, come mucha fibra, o sea, come frutas, verduras, cereales integrales, porque eso ayuda a mejorar el tránsito, lo que ayuda es a ablandar un poco la grasa, pero ellas no se absorben propiamente. Ellas lo que ayudan es que entran al colon y entonces, vamos a decirlo por alguna manera, ablandan, ponen un poquito más rodita la grasa para que la persona pueda evacuar con facilidad. Si una persona que tiene hemorroides, y cuando la ponen les duele demasiado, yo necesito morir que esa grasa no sea tan dura, porque si no la persona no va a querer evacuar porque le produce dolor. La fibra sirve para eso. Eso vamos a dejarlo para la segunda clase porque no nos queda mucho tiempo y eso es contenido de absorción. Fíjense, el vómito. Lo que yo me preguntaba. El vómito, por supuesto, no tiene más de ser un mecanismo fisiológico como un mecanismo fisiopatológico porque no es normal
piensa bien en más, ¿verdad? Ya aquí la materia fecal está formada. Ahora lo que me interesa es que termine de absorber lo que pueda, que siempre lo hace en la mitad proximal del colon, o sea, de aquí para acá absorbe y de aquí para acá ya forma